por siempre. Eres santo por siempre, por todas las generaciones, por todas las edades. Señor, reconocerán que solo tú eres santo. Solo tú, amado Jesús, te mereces la gloria. Solo tú tienes el único nombre que es el sumo nombre, que no hay otro por encima, y estás desde allí gobernando todo el universo. No hay algo más alto que tu nombre, amado Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio, aleluya. Gracias, Señor, por extender esos brazos en esa cruz por mí, por nosotros. Gracias, Señor, te damos. ¿Cuánto le agradecen al Señor Jesús en esta noche? Amén. Dale un aplauso entonces a Jesús si sos un agradecido, una agradecida. Aleluya. Gracias, Jesús. Amén. Gracias. Estamos en nuestra tercera noche de Semana Santa, de milagros, de sanidad. Y justo es sábado y por ahí la sociedad celebra de una manera lo que es Semana Santa. La cristiandad, la fe cristiana contempla muy claramente lo que significa para nosotros la Semana Santa. Solo para que sepan, la Pascua no comenzó allí en el Monte Calvario. La Pascua tiene que ver mucho más antes, tiene que ver con la salida del pueblo de Israel cuando Dios los libertó de Egipto. Desde allí aparece la figura de la Pascua. La Pascua que tiene que ver con el nombre Pesaj, ¿sí? Que eso es pasar por alto. En aquel entonces, cuando el pueblo de Dios estaba siendo libertado de Egipto, de la esclavitud, de 400 años de esclavitud, llegó el día del cumplimiento. Dios le había dado la promesa de que un día llegaría en que Dios los libertaría con mano poderosa. Llegó ese día y Dios comenzó a hacer esa obra tremenda de testificar de que Moisés había sido enviado por él. Testificó al pueblo, testificó delante de Faraón de que Moisés era su servidor con milagros, con portentos, con cosas tremendas, ¿sí? Pero en aquel entonces también hubo un momento en que una de las plagas iba a venir contra ese imperio, y era que la muerte iba a pasar, el espíritu, el ángel de la muerte iba a pasar e iba a destruir a todos los primogénitos, ¿sí? Entonces Dios, que ama a su pueblo y tenía un plan y quería llegar al cumplimiento del propósito para el cual estaba sacando a su pueblo de Egipto, entonces les avisa y le dice: yo voy a enviar a mi ángel, pero no quiero que ustedes sean destruidos, por lo tanto necesito que hagan esto, que con la sangre de un cordero perfecto, sin mancha, ustedes lo sacrifiquen, pinten los dinteles de sus puertas, el ángel de la muerte pasará alto sus hogares, sus viviendas, no destruirá sus vidas, ¿sí? Pero eso más bien era una sombra de lo que había de venir luego. Era más bien un simbolismo de lo que sucedería muchos años después en el Monte Calvario. La sangre del Cordero de Dios, la sangre de aquel que era santo, que no tuvo a alguien que le pueda señalar justificadamente con el dedo y le pueda decir: eres un pecador. No hubo pecado alguno que se le pueda descubrir a este Jesús. Sin embargo, él, inocente, entrega su vida como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Jesús extiende sus brazos, el inocente Hijo de Dios, por los pecadores, nosotros, vos, yo y todas las naciones del mundo, porque no teníamos la dignidad
de acercarnos a Dios o tratar de buscar en nuestras fuerzas a Dios sin ser consumidos por su santidad. Pero entonces Dios, que nos ama, del cual nosotros habíamos perdido la dignidad en el huerto del Edén cuando Adán y Eva pecan y fueron destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, fueron apartados. Desde allí todas las generaciones que vinieron luego, por lo tanto vos y yo, tus hijos, tus nietos, bisnietos y todos los que vengan después, no tendrían la oportunidad de acercarse a Dios, porque habíamos sido destituidos allí en el Edén, habíamos sido destituidos, separados, sin oportunidad, porque habíamos deshonrado al Señor. En Adán y en Eva la humanidad había desobedecido al Señor, pero en el monte Calvario el Hijo de Dios, aquel que se dispuso desde antes de los tiempos, el cual dijo a través del salmista, inspirado el salmista, dijo: he aquí, oh vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. El hacer tu voluntad me ha agradado, me preparaste cuerpo. Significa que el Hijo de Dios tomó la decisión de venir a morir en una cruz por vos y por mí. Entonces el Padre preparó el cuerpo de antemano en ese milagro de lo que Dios hace, y vino el autor y consumador de nuestra fe, Jesús de Nazaret. Apareció en escena en el medio de la historia, parte la historia en dos, el antes y el después de Jesús. ¿Sí? Y cuando Él muere en una cruz, cuando Él está a punto de morir en sus últimos suspiros, quiero que me presten atención a esto, porque esto es tremendo, hermanos. Esto es tremendo, es contundente para tu fe. Cuando Él está a punto de morir, dijo algunas frases importantes para la fe cristiana, pero quiero detenerme hoy en algo, en una frase contundente, y Él grita en esas pocas fuerzas, en ese poco aire que le va entrando. Él está obviamente colgado en el madero, está en agonía. En sus últimos momentos Él apenas está dando bocanadas de aire, le está costando respirar, pero no se queja, sino que en algún momento, con las pocas fuerzas que tiene y el poco aire que le está entrando a los pulmones, una de las cosas que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No se están dando cuenta que esto era parte de la obra, esto ya estaba en tu presencia, Dios. Así debía suceder, ellos no se dan cuenta, perdónalos. Pero también una de las frases que llega a decir cuando ve que está toda la obra concluida, Él pega un grito en el cual está escrito en griego y dice con toda la fuerza de su alma, dice tetelestai. Cuando dice tetelestai, que significa consumado es, Él estaba anunciando al mundo entero y al universo completo que la obra había sido terminada perfectamente, para la cual Él vino. Satanás ni el diablo lo estaban matando, no estaban los judíos matándole en un madero, no estaban los griegos terminando la vida del Hijo de Dios, sino que el Hijo de Dios estaba terminando tal cual fielmente lo que Él vino a hacer. Y Él dijo: consumado es, la obra de Dios para la cual yo vine ha sido terminada perfectamente, no hay nada que agregar, nada que quitar. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Dale un aplauso al Señor en esta noche. Aleluya. Dáselo más fuerte, porque Él está aquí en esta noche. Aleluya. Quiero que abran en el capítulo 19 del libro de Juan. Es tremendo, porque lo que significa para nosotros celebrar la Pascua aquí en Semana Santa, recordar, tiene que ver con esto. Juan capítulo 19, verso 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué dijo? Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cuando Él usa esta palabra, tetelestai, era una palabra común para la época. Por lo menos se usaba en tres cosas principales. En la aplicación de la vida era todo el momento, pero
la podemos poner en 3 columnas principales. Por ejemplo, en el comercio la palabra tetelestai se usaba para hacerse referencia a cuando una deuda era pagada y cancelada en su totalidad. O sea, cuando venía un deudor y pagaba su deuda completamente, saldaba la deuda y no dejaba ni un centavo debiendo, entonces allí había una expresión del acreedor que decía tetelestai, obviamente contento porque la deuda ha sido pagada completamente. Cuando también en lo judicial, en la época, recuerden que en la época en que Jesús aparece en escena en la historia, el imperio griego, el habla griega era muy común también en las calles, allí en el pueblo de Dios también se hablaba, entonces porque justamente era fuerte, era el idioma predominante en ese momento. Entonces en lo judicial, también en el ámbito de lo judicial se usaba la palabra tetelestai cuando había una sentencia que se cumplía al pie de la letra satisfactoriamente. Podía decir el juez: esta sentencia ha sido concluida y cumplida al pie de la letra satisfactoriamente. Entonces el juez decía tetelestai. ¿Se entiende? También se usaba esta expresión de tetelestai en lo sacerdotal, porque los sacerdotes en el tiempo de Jesús, ellos tenían que recibir a la gente que venía con su corderito, ¿sí?, a presentar el sacrificio conforme a los ritos y costumbres del pueblo de Dios. Entonces, cuando había un sacrificio perfecto, aceptablemente perfecto, conforme a los ritos, entonces el sacerdote podía decir de ese sacrificio tetelestai. Entonces imagínense la expresión de Jesús, lo que está diciendo con contundencia en las últimas bocanadas de aire que le están entrando en esa capacidad pulmonar, en su agonía. Él da un grito que no solamente escuchan las personas que están ahí bajo los pies de la cruz, sino que también escuchan las potestades del aire. Escuchen esto, las potestades del aire, porque ¿para qué vino a morir Jesús? Es la pregunta. ¿Por qué era necesario? Porque claro, porque había algo que nos era contrario. Había un decreto de maldiciones a cada uno de nosotros, a vos y a mí, por haber sido descendencia de Adán. Nosotros estábamos alcanzados por el decreto de la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado era y es muerte. Por lo tanto, esa sentencia nos alcanzaba también a nosotros y a todas las generaciones. Esa sentencia es para aquella descendencia de Adán: el que nace también en algún momento debe morir. Porque lo traíamos en la genética humana, en nuestra genética, en nuestra sangre. Ese veredicto, esa sentencia de muerte, porque nuestros padres allí desobedecieron en el huerto del Edén. Entonces, obviamente, está Jesús en la cruz, está a punto de entregar su espíritu al Padre, porque Él es el que tiene la autoridad incluso para entregar el espíritu al Padre. Él está a punto de entregar y Él sabe que hay un mundo espiritual que está observando ese momento. La escena se enfoca en el Calvario. El presente, el pasado y el futuro están detenidos ahí en esa cruz del Calvario. Grandes, pequeños y adultos de todas las generaciones iban a ser afectados por lo que sucedería ahí en breve en esa cruz, en el Calvario. Cuando Él dice tetelestai, lo que está diciendo, está anunciando al mundo y al universo, al mundo visible y al mundo invisible, que, o sea, es real. Hay un mundo invisible que no lo podemos ver, pero es tan cierto como el aire que respirás. A ese mundo también la anunció el mismo Señor, el Hijo de Dios, el Santo, muriendo. Ahí le dijo: ha sido todo cumplido. La Biblia nos dice que cuando Él dijo esa palabra, 3 cosas sucedieron inmediatamente. 1, dice la palabra
que la tierra tembló y las rocas se partieron. Escuchen esto, una frase contundente del Hijo de Dios en la cruz, cuando Él dice consumado es, la tierra tembló. Él entregó el Espíritu y la primer señal que hubo tangible para todos los que estaban ahí es que hubo un temblor en la tierra, las piedras se partieron, y lo segundo que empezó a ocurrir mientras estaba temblando la tierra en ese lugar, el velo del templo se estaba partiendo de arriba a abajo. Un velo que tenía más de 20 metros de altura, que tenía un espesor de más de 10 centímetros, que para poder elevarlo en el templo había que con yunta de bueyes, había que estirarlo y levantarlo. Era demasiado complicado y difícil poder romper ese velo, pero se rompió, se dividió, se rasgó, se partió, no de abajo hacia arriba, como para que nadie diga, no, los hombres lo rompieron, sino desde arriba, desde la punta, de lo más alto, se partió el velo hacia abajo, para que nadie tenga la excusa de decir, hombre o mano humana partió el velo. Cuando eso también estaba ocurriendo, la Biblia dice también, no le estoy mintiendo, hermano, después revisen. La Biblia dice también que en ese mismo momento, mientras se estaba sacudiendo la tierra, estaba temblando y se estaba partiendo el velo, dice que muertos fueron en ese momento despertados de sus sepulcros. Se levantaron. Gente pudo ver cómo gente que había fallecido de repente estaba fuera de los sepulcros, como una primicia impactante del propósito de Dios para todas las generaciones que vienen hacia adelante, de lo que iba a ser Dios. Si Dios resucitaría luego al Hijo de Dios, en Él resucitaría a todos los que en Él también creyeran. Es tremendo, hermanos, amigos, es tremendo. Es tremendo, no podemos pasar por alto, porque lo que estaba pasando ahí es que Jesús estaba diciendo, está perfectamente cumplido. No significa que yo he terminado. Escuchen, lo que Jesús no estaba queriendo decirte a vos y a mí, no estaba queriendo decirte que Él ya había terminado, sino más bien que la obra había sido completa y perfectamente presentada y sacrificada al Padre. Es decir, que Él luego resucitaría, su obra seguiría, pero de una manera perfecta, con el favor de Dios. Entonces, ese poder de la cruz del Calvario, cuando miramos esto, cuando miramos, analizamos, nos detenemos un rato el celular, lo que miramos, Netflix, las redes sociales, nos descomprimimos un poco de lo que estamos constantemente bombardeados, hacemos un stop para poder meditar un poco, aunque un momento, aunque sea pequeño, si llegas a meditar en la profundidad de lo que sucedió ahí, te vas a dar cuenta cuán completa, perfecta y para siempre es lo que hizo el Señor para tu vida, a favor tuyo. Una vez y para siempre. La obra, el poder de la cruz del Calvario, por lo tanto, hoy, en nuestra vida presente, tiene poder para perdonar pecados. Tiene poder para perdonar pecados. En Colosenses 2, del 13 al 15. ¿Qué dice Colosenses 2, del 13 al 15? Miren lo que dice aquí. Por eso disfrutaba recién cuando cantaba, claman ángeles, santo, porque realmente Él fue santo, santo, santo. Sigue siendo así. Colosenses, ¿alguien se anima a leerlo? ¿Alguien con voz de trueno? Claro, Colosenses 2, del 13 al 15, ¿qué dice? Cuando dice los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, vos, uno por ahí, es muy profundo esto, ¿no? Pero en términos simples, lo que pasó es que Satanás
el enemigo principal de Dios y de tu vida, el diablo, había sido derrotado al morir Jesús en esa cruz de manera santa, derramando su sangre sin mancha, sin pecado alguno, sin que alguien pueda señalarle y diciendo, este me robó alguna vez, este se portó mal o este hizo. Nadie pudo, nadie, jamás. Por lo tanto, él fue intachable. Fue santo como murió, su sangre derramada, y al tocar la tierra, lo que pasó fue que Satanás había perdido una batalla o una guerra. Ahí, en la cruz del Calvario, se exhibió públicamente, o sea, se hizo visible para todos los que quieran ver. Te repito, visible para todos los que quieran ver de que Satanás había sido derrotado. Él tenía autoridad sobre el ser humano andando en pecado y en desobediencia desde que nace y de chiquito va gateando, y el ser humano le decís, no toques eso, y va el niño y toca lo que vos le decís que no toque. Pues hay una inclinación siempre a hacer lo que traspasa el lindero de Dios, lo que traspasa la línea de la obediencia. Pues entonces Satanás siempre tuvo autoridad sobre la humanidad. Por lo tanto, podía condenarse, el ser humano mismo podía condenarse, autocondenarse a una eternidad sin Dios. Pero vino Jesús, y cuando muere Jesús, el decreto que nos era contrario fue anulado. O sea, lo que estaba sucediendo al mundo espiritual es que Satanás ya no tendría autoridad para sentenciarte a una eternidad, a vos y a mí, a una eternidad lejos de Dios. No tendría autoridad, porque él, el primer enemigo que estaba en ese momento derrotando, era al diablo y a todo su séquito de seguidores. Porque cuando vos decís tengo miles de seguidores en tus redes sociales, quiero decirte que hubo un primer influencer. Estamos en la era de los influencers, pero no hay nada nuevo. Ya hubo un influencer antes que tuvo muchos seguidores. Se llamó Lucifer, Satanás. Él ya tuvo sus seguidores. Y todos los que lo siguieron a él, los ángeles caídos, fueron todos derrotados en la cruz del Calvario. Te repito, fueron todos derrotados en la cruz del Calvario. Por lo tanto, esa muerte, ese sacrificio daba libertad a Dios para perdonar tus pecados, para perdonar los pecados de tus hijos, de tu nieto y de todos los que vengan luego, y de los pecados del mundo. Porque obviamente, ciertamente se tenía que cumplir la sentencia que la paga del pecado es muerte. Alguien debería morir, alguien tiene que morir. Porque la ley de Dios lo exige, que alguien tiene que morir cuando falla a alguien. La sentencia se tiene que hacer real. Pues por lo tanto el Hijo de Dios dijo, deja, Padre, que recaiga sobre mí el peso de la sentencia. Yo voy a morir para que ellos no mueran. Yo voy a recibir el látigo del castigo y el juicio para que ellos no sean enjuiciados. ¿Entienden? Él se llevó la condenación en sí mismo, la sentencia recayó sobre él. Ahora, ese poder que de la cruz del Calvario en la obra de Jesús también nos permitió poder sanar. Dice la palabra de Dios en Isaías 53:5 que por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. No es que vas a ser curado, no, fuiste curado. Antes ya fuiste curado, ya lo hizo antes Dios. Ahí en esa cruz del Calvario recayó en él. Las enfermedades del mundo vinieron sobre su cuerpo. Las infecciones del mundo vinieron y él se las llevó y las clavó en el madero para que también él tenga poder para sanar al enfermo. Lo hizo antes.
Lo hacía antes, cuando Él andaba caminando, antes de ir a la cruz. Él caminaba por las calles, por las aldeas, sanaba a los enfermos. Él tenía autoridad sobre la enfermedad, pero era necesario que todas las enfermedades del mundo también sean clavadas ahí en el madero, para que cualquiera luego que venga y reclamara ese beneficio no merecido lo pueda disfrutar y experimentar en su vida, porque Él se llevó todas las enfermedades en la cruz del Calvario. ¿Se entiende? Escuchen esto. Ahora, dice la palabra también en Mateo 8:17 que Él tomó nuestras enfermedades, Él llevó nuestras dolencias. Imagínate. Yo creo que no fue fácil para Jesús, que en ese momento que Él está en agonía, en ese momento de una manera muy misteriosa, pero está recayendo sobre su cuerpo, sobre su alma, sobre su espíritu. Él está en ese momento sintiendo y recayendo sobre Él. Todas las contaminaciones de las enfermedades del mundo entero están recayendo sobre su cuerpo. Se hace una única llaga completa, es su cuerpo ahí, colgado en un madero. Cualquiera que lo veía, no veía tal vez algo que le encuentre forma, porque fue desfigurado de los hombres. El castigo que recibió desfiguró la hermosura de Jesús. Por tu transgresión y por la mía, Él fue desfigurado. Por tus rebeliones y por las mías, Él fue desfigurado. La hermosura de Jesús cayó bajo el castigo, y cualquiera que le miraba al madero a lo mejor le sentía repulsión o algo. O sea, Dios mío, ¿qué han hecho con este hombre? ¿Qué hizo este hombre para que reciba tanto juicio, tanto peso de juicio? Y Él no había hecho nada. Ahora, el poder de la cruz del Calvario también, hermanos, en Juan 8:36, cuando dice la Escritura que si el Hijo los libertare serán verdaderamente libres, pues por lo tanto el poder de la cruz del Calvario sirve y es tan eficiente hasta el día de hoy, mañana y por los siglos de los siglos, para romper cadenas. Digan conmigo, romper cadenas. Las cadenas de la muerte, las cadenas de opresión, las ligaduras de todo lo que el enemigo tenía contra las familias humanas, todo se deshace en la cruz del Calvario. Ahí, en ese momento sublime. Me acuerdo una vez, mirando un poco el poder que hay en esto. Me acuerdo una vez, una mujer, había una mujer que tenía cáncer, una mujer de 50 años tal vez, tenía cáncer. Y la medicina la había desahuciado. Era en la ciudad de Salta. Estábamos ahí ministrando y el pastor me dice: Coqui, anda a ver a esta mujer. Yo no puedo, tengo que estar en otro lugar. Él tenía que ir a la cárcel a ministrar o algo por el estilo. Anda a escucharla, ora por ella. Cuando yo entro a la casa, vivía sola esta mujer, una mujer de 50 años. Por ahí la asistía se ve que pagaba a alguien para que la asista, y yo llego, golpeo la puerta y automáticamente cuando le digo: vengo, soy hermano de la iglesia, vengo a orar por Estela. Cuando dice sí, pase, la persona que la cuidaba, obviamente, pase, miro así, inmediatamente lo primero con lo que me encuentro en el comedor es todo un lado completo de su comedor, de su living comedor, lleno de santos, lleno de estatuillas. Estaba ahí, ahí estaba San Jorge, la estatua de San Miguel, del Arcángel Miguel, ahí estaba San Roque por los perros, ahí estaban todos los santos, estaban ahí, y todos tenían una vela encendida. Esta mujer, obviamente cansada, a lo mejor los años, en esa desesperación de que le estaba matando la enfermedad, obviamente comenzó en la desesperación, buscó en su ignorancia, buscó que alguien de esos santos le ayudara. Cuando yo entré a la casa había un olor a podrido, hermano, un olor a carne podrida. La casa estaba llena de olor a carne podrida. Me descompuse, o sea que hice el esfuerzo de tratar de soportar,
porque te desmayaba el olor. Entonces miro yo, estaba también San Expedito, San La Muerte, todos estaban ahí, todos tenían su velita. Ajá, bien. Entonces empecé a ver la condición espiritual en la que estaba esta mujer también, ¿sí? Atada, enceguecida por la mano del diablo, que en su desesperación de buscar algo que la sane, buscó erróneamente. Satanás la había engañado, cayó y cada vez iba cayendo de mal en peor. Cuando entro a la habitación, esta mujer estaba postrada en una cama, estaba hinchada, muy hinchada. Me llamó la atención lo hinchada que estaba, a punto de... Yo decía, la llego a tocar y va a reventar la panza, porque estaba boca arriba y tenía, no sé, pareciera una mujer embarazada que tenía 7 bebés adentro. No le miento, hermanos. Cuando yo estoy entrando a la pieza, se escucha una voz que sale de su cuerpo y me dice: ¡salí de acá! Así. Ajá. Entonces, yo estaba parado ahí. Sinceramente, le confieso que tuve miedo en un momento. No les voy a mentir. No somos Superman, hermano, ¿sí? Pero me acordé de algo. Me acordé del poder efectivo de la cruz del Calvario. Esa mujer había pedido que alguien la visite de la iglesia. A lo mejor fue su último recurso. Pero aproveché y usé ese derecho espiritual que ella me cedió, porque ella mandó a buscar que alguien ore por ella. Entonces, esa voz que me dice: ¿qué haces acá? No era ella, era lo que estaba tal vez obrando y la tenía esclavizada aún en esta enfermedad. Sí, así que yo me acerqué. Obviamente, imagínense cómo estaba aguantando el olor que había en esa pieza. Pero el Señor me sostuvo, y yo lo único que le dije es: ¿usted cree en el Señor? Porque verla con los ojos humanos te dice que te hace entender el enemigo, te engaña y te dice: no podés, llegaron tarde ustedes, ya es mía, ya la liquido hoy. Pero ¿saben qué? Yo me paré al lado y le dije: ¿me escuchás, Estela? ¿Me escuchás? Sí, me dijo apenas hablando. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Sí, creo. ¿Crees que Dios le levantó de los muertos y que Él te puede hoy sanar de esto y libertar? Sí, creo con todo mi corazón, lo dijo. Entonces yo puse mi mano sobre esa mujer, reprendí el cáncer en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se van todos los espíritus inmundos que están en esta casa, porque ella ahora le está dando cabida al señorío de Cristo. Yo comencé como un loco a hablar en la habitación, a las paredes. ¿Saben qué? Después me fui. No pasó mucho, ahí nomás al toque me fui. Chao, le dije al que estaba cuidando la casa. Al otro día había un culto. ¿Quién llegó al culto? Estela. Llegó al culto con así. Y llegó y respiraba bien. Y dice: quiero dar testimonio. ¿Puedo? Pero ¿cómo no? Jesús me sanó. Puedo caminar. No podía caminar hace tiempo. Estaba postrada, no podía paso, no podía ni respirar, porque tenía un respirador artificial o algo ahí al cuerpo, no sé qué, era una cosa ahí que era lo único que le estaba ayudando. Y ella llegó caminando, y a los poquitos días, cuando se hizo el chequeo, el cáncer había salido del cuerpo, hermanos. Porque el poder de la cruz del Calvario te recuerda a vos y a mí que por su llaga nosotros fuimos curados. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor en esta noche? ¡Aleluya! A Él, dáselo más fuerte a Él, a Jesús, porque Él lo hace. Estábamos sirviendo ahí, y en otro momento hablando con una hermana en Cristo Jesús, una hermana que se llamaba Laura. Había quedado embarazada Laura, y viene y me cuenta, era una amiga nuestra, y me cuenta y me dice, vino mal, ¿no?, a contarnos que había perdido su bebé. No sé qué problema tuvo, pero había perdido al bebé. En las semanas inmediatas no se pudo desarrollar directamente el embrión,
y los plexos uterinos expulsaron al bebé por alguna razón y quedó partida al medio. Esta hermana que estaba esperando tener su bebé había quedado emocionada cuando se había enterado, entonces ella vino y en esa desesperación yo me acordé que Jesús, cuando Él andaba, Él tenía compasión de las personas, y yo me acordé que ese Jesús sigue estando hoy con nosotros. Entonces en ese momento vino una fe, hermanos, vino una fe desde adentro así, y le dije: hermana Laura, te hago una consulta, ¿a qué Dios vos te vas a adorar cuando vamos a la iglesia? ¿A Jesús? Al Hijo de Dios. Bueno, ¿vos crees que Él está con vos en este momento y que Él tiene poder sobre cualquier situación imposible? Sí. Bueno, entonces sabés que yo creo con todo mi corazón en este momento, no sé por qué te lo digo, pero tengo fe para decirte que lo que ha sido expulsado de tu cuerpo, ahora en este mismo momento Dios lo vuelva a introducir en tu cuerpo. Una cosa de loco. Y oré por ella. Espíritu de vida sopla. ¿Y saben qué? Se fue al otro día porque sintió su cuerpo raro. Al otro día se fue. ¿Quién estaba ahí en su vientre? Su bebé. No estaba más. Pero Dios opera de maneras milagrosas y misteriosas, pero lo hace. La multiforme gracia y el efecto de la cruz del Calvario hace que lo imposible sea posible, hermano, hermana. No puede ser, dirías, no, ¿cómo? Allí estaba de nuevo. Y ese hijo creció. Y ese hijo hoy tiene sus 18 años. No, menos tal vez. 17, 16 años. Me acuerdo en otra oportunidad en la provincia del Chaco también había una mujer cristiana, creyente, que quedó embarazada, pero en el pasar de las semanas un quiste, no sé si era una especie de quiste o no sé qué es lo que le había salido en el útero, que dificultó obviamente el proceso del embarazo. Y obviamente hubo un aborto natural. Y ella, estábamos ahí en casa, me acuerdo, tomando mate, y al contarme se quebró, lloró, y se le fue todo el propósito de su existencia en eso. Y ella era creyente, y en ese momento, hermanos, vino esa fe, en esa cruz del Calvario, en ese efecto del consumado es, para todo aquel que quiera tener acceso al beneficio inmerecido, ¿sí? En ese momento le dije, se llamaba María Laura, es una locura lo que te voy a decir, pero yo lo creo. Vos creés, seguime en esta locura. Yo creo que Dios puede tomar este quiste que te encontraron, porque le habían encontrado, los médicos le hicieron y estaba, ¿cómo es cuando se dice cuando tiene chequeado? Tenía comprobado, estaba ahí, tenían que luego hacerle una intervención. O sea, yo creo que Dios puede agarrar aún tu quiste y puede hacer el milagro de transformarlo en el bebé que antes estaba y no está ahora. ¿Saben qué pasó? Lo que le dije que pasó. De una manera loca, pero milagrosa, como Dios lo sabe hacer. Esa hermana creyó en ese momento, oramos, acudiendo obviamente, no a mí, ¿quién soy yo?, sino al efecto que universalmente quedó exhibido públicamente en la cruz del Calvario, y esa expresión de que por su llaga nosotros hemos sido libertados de toda enfermedad, infección, inflamación y cualquier cosa que venga a quebrantar nuestra salud emocional, espiritual. Oramos, le dijimos: Señor, creemos en ese efecto de la cruz del Calvario, creemos en que tienes el poder ahora para socorrer. Así que en el nombre de Jesús oro para que desaparezca o se transforme ese quiste en un embrión, en el nombre de Jesús. No sé si será el mismo o un nuevo, pero sé que lo podés hacer. A los días se fue a chequear y había un embrión, ella estaba embarazada de nuevo.
Amén, hermanos. ¿Quién lo hace? Para eso murió Jesús en una cruz. No para que nos acordemos en Semana Santa y alguien regale chocolate por ahí del conejo de Pascua o no sé qué. ¿En qué parte el conejo de Pascua? ¿Estuvo el conejo a los pies de la cruz? ¿Estuvo ahí? No tengo ni idea. Pero no es a Él a quien yo debo recordar en Semana Santa, sino esa realidad espiritual para vos y para mí, de que Dios nos dio victoria para siempre, una vez, de manera completa y perfecta para tu vida, para lo que necesite tu familia, tu hogar, para aquí, para ahora y para mañana, para tu presente y tu porvenir, de una vez y para siempre lo hizo el Señor. Dale un aplauso a Jesús porque Él lo hizo. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. ¿Qué significa entonces esto para nosotros, hermanos, en esta noche que estamos en Semana Santa especial aquí en este lugar en Charcas? Significa que ya no tenés que vivir vos para ganar el favor de Dios, sino que tenés que vivir en el favor de Dios que ya te lo dio en la cruz del Calvario. Ya tenés que vivir caminando desde su favor. No tenés que luchar por la victoria, sino desde esa victoria dada en la cruz para tu vida. Desde esa posición tenés que moverte y andar en la vida. No necesitas pedirle victoria porque Dios ya te la dio. Amén. La obra fue realizada completa, perfecta. Ahora la pregunta es: ¿qué áreas de tu vida, vos que viniste hoy buscando algo de Dios, pensá hacia adentro? ¿Qué áreas de tu vida están necesitando del poder de esa cruz del Calvario? ¿Alguna enfermedad? ¿Algún problema con el hijo? ¿Algún problema con el esposo, la esposa? ¿Algún problema en la economía? ¿Algún problema en el trabajo? ¿Qué área será tal vez que necesita de la intervención y del efecto de la victoria de la cruz del Calvario? Pensá. Entonces, esta es una noche para que vos le entregues. Esta es una noche para que vos le entregues tu carga, tu problema, tu complejidad, tu imposible. Esta es una noche para eso. Esta es una noche, yo te pido que te pongas de pie. Esta es una noche para que creas que la muerte de Jesús te ha dado victoria para siempre. La muerte de Jesús, la Biblia nos asegura de que Él no quedó allí en el sepulcro. Al segundo enemigo que derrotó el Señor es a la muerte, levantándose al tercer día, intachable, de manera gloriosa. Se presentó a sus discípulos, se presentó a varios testigos de ese momento, siendo el mismo Señor, diciendo: miren que yo soy. Y cuando Él se estaba yendo, Él dijo: no teman, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Así que vengo a decirte en esta noche que no tenés que tener miedo de ningún diagnóstico, de ningún veredicto, de ningún enemigo gigante que vino contra tu vida y tu casa en estos días. No tendrías que temer, porque no estás solo, no estás sola. El Señor está contigo. Él lo prometió. Él está con nosotros. Aleluya. Aleluya. Jesús hoy quiere llevarse toda enfermedad. Él ya se ocupó de la tramitación legal para tu enfermedad. La tramitación, ustedes saben que cuando hay que intervenir, atender a un familiar en un sanatorio, ¿qué hay que hacer? Hay que tramitar legalmente el papeleo para que lo puedan atender, para que pueda ser intervenido. Yo quiero decirte en esta noche que Jesús se ocupó de la tramitación legal y espiritual para que vos hoy disfrutes de la intervención de la sanidad de Dios, de la curación completa. Aleluya. Cerrá tus ojos un momento ahí, habla con el Señor, presentale tu situación en el nombre de Jesús. Y a la distancia también oramos por Cintia Vargas, por esa sanidad, ese milagro que está necesitando ahí contra la osteoporosis y la cirrosis. Ahora se seca todo aquello que ha traído la enfermedad en el nombre de Jesús, sea alcanzada por el poder de la cruz del Calvario. En esta noche toca, Dios mío, esta mujer, toca, Dios mío, el problema y quítalo en el nombre de Jesús. Sea sana en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya. Por Ángela Bustos, porque para que no pierda su vista, toca sus ojos, su vista, dale, Dios mío,
Dale, Dios mío, esa buena vista y visión que necesita. Y contra todo diagnóstico malo que haya recibido, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, el efecto de la cruz del Calvario venga sobre su vista en esta noche. En el nombre de Jesús, Señor. Aleluya. Todo dolor de hueso, todo dolor de estómago, ahí a la distancia, quítalo, Señor, en el nombre de Jesús. Glorificate, Dios mío. Glorificate ahora en este mismo momento. Saná, Dios mío, saná, Dios mío, a la distancia. Tú lo puedes hacer. Aleluya. Poderoso Dios, te damos gracias en esta noche. Amén y amén. Ahora yo le quiero